Coordinador de un estudio que se presentó hoy sobre explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Uruguay, entornos digitales y la respuesta institucional. Esto es en el marco del Día Nacional contra la Explotación de Niños y Adolescentes. Primero que nada, bienvenido y gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, me ha llamado la atención uno de los datos que publicaban hoy, que está vinculado, que prácticamente más de la mitad de los casos estuvieron vinculados a entornos digitales. Me gustaría conocer el alcance y en qué situación estamos en cuanto a las prácticas que tienen niños, niñas y adolescentes con dispositivos, juegos, redes sociales, etcétera, y los peligros que representa para un posible caso de explotación sexual. Bueno, capaz que conviene aclarar como el origen de todo esto. Nosotros nos convocan para hacer un estudio sobre explotación sexual y entornos digitales, pura y exclusivamente. Y a lo largo del trabajo lo que nosotros observamos es que la explotación sexual comercial tradicional, la que todos conocemos, la de toda la vida, está básicamente también muy estructurada actualmente por cuestiones vinculadas a entornos digitales. No valía la pena pensar solo en lo que pasa en lo digital, sino que valía la pena también entender de qué manera lo digital facilita la ocurrencia del fenómeno analógico de toda la vida, que es esta violencia sexual contra niños, a cambio niños, niñas y adolescentes, a cambio de algún tipo de remuneración. No obstante, sí, efectivamente, más allá de que se analizaron las dos cosas y el conjunto, lo que se puede observar es que los entornos digitales generan nuevas modalidades, tanto de captación como de pago, y también algunas nuevas modalidades de victimización, incluso aquellas que no requieren contacto físico con la víctima. No obstante, también cuando hay situaciones en las que hay contacto físico con la víctima, muchas veces son los entornos digitales la vía principal, digamos, de captación y de sostenimiento del vínculo a lo largo del tiempo, el vínculo de explotación a lo largo del tiempo. Eso, para los adultos que estén mirando, ¿cómo podemos pensar en proteger a los niños, niñas y adolescentes de prácticas de ese tipo, que hoy está tan frecuente el uso de redes sociales, de juegos en línea, etcétera? Sí, capaz que primero conviene hacer una diferenciación. Los niños y las niñas están expuestos desde muy chicos. Hay situaciones de explotación sexual que empiezan a ocurrir durante la etapa escolar. Estoy hablando acá de captación vía entornos digitales. Explotación sexual tradicional, incluso facilitada por la familia, ocurre incluso antes de la edad escolar. Pero pensando en tu pregunta concretamente, que es una familia queriendo proteger a un niño, bueno, a partir del momento que empiezan a navegar, digamos, los entornos digitales, especialmente lo que sale en el informe es con los más chiquitos vinculados a juegos en línea, que es donde empiezan a tomar contacto muchas veces estas personas que eventualmente pueden generar esta situación de explotación sexual comercial. Aclaración, por ejemplo, se considera explotación sexual comercial cuando a ese niño, a través de estrategias de lo que se llama grooming, a través de engaños, los logran hacer imágenes o videos sexuales que son enviados, y cuando ese material, hasta ahí estamos en grooming, pero cuando ese material es comercializado con terceros, ahí ya estamos hablando de situaciones de explotación sexual comercial, y eso es algo que ocurre especialmente con los niños más chicos. En el caso de la adolescencia, digamos, a partir de los 12 años, ahí marcan como un punto de quiebre en el tema del informe, aparece más la captación vía redes sociales y el establecimiento de algún tipo de vínculo, muchas veces muy naturalizado, de bueno, sí, me conocí con esta persona que es mayor de edad, que me hace regalos, que pide cosas a cambio, y hay algo ahí también de una naturalización de esto que es un delito por parte de, digamos, a veces el entorno de la propia víctima y a veces mismo de la víctima. Estaba claro en el informe, la barrera principal para el acceso a la justicia y el poder cortar con la situación de explotación es el no reconocimiento del delito, a nivel social en general. O sea, ni el entorno del niño ni el niño reconoce que eso está siendo víctima de un delito. Exacto. Cuando son niños más chicos, en todos los casos, a lo largo de toda la trayectoria, puede ser que el mundo adulto no se esté enterando de lo que sucede. Eso es algo que genera en los entornos digitales, que antes en el mundo analógico era un poquito más difícil, ¿no? Había, incluso el acceso a las víctimas en muchos sentidos se democratizó, por decirlo en el peor de los sentidos, ¿no? Es decir, los agresores pueden acceder a víctimas de muchas clases sociales, de muchos lugares. Antes la explotación sexual era un fenómeno muy, muy marcado de la exclusión económica. Hoy sigue siendo muy marcado de la exclusión económica, pero gurises que no tengan necesariamente problemas familiares en términos del acceso a recursos pueden caer
en situaciones de explotación por estas otras vías vinculadas al digital. Eso te quería preguntar, perdón, Miguel. ¿Advierten un cambio entonces en el formato de los factores de riesgo? Ya no solamente es la pobreza, porque lo digital amplió, digamos, la base de captación. Había un escenario, digamos, analógico de sectores vulnerables, de acercarse a esos sectores, de captar al niño en persona. Todo eso ahora no necesariamente tiene que darse. Y eso genera que, por supuesto, los niños que vienen de situaciones socioeconómicas más vulnerables, los hace especialmente vulnerables, pero también otros niños, niñas y adolescentes en otras circunstancias también pueden ser captados por explotadores. Pienso en redes sociales y la primera palabra que se me viene a la mente en estas cuestiones es el anonimato, ¿no? Y qué facilidad le permite al victimario, ¿no? En cuanto a las investigaciones, ¿qué tanto son complejas en cuanto a que muchas veces utilizan a través de las redes sociales un nombre falso y tal vez poder ubicarlo en algún momento es más complejo? Bueno, las investigaciones de explotación sexual siempre han sido complejas. Lo tecnológico ha venido a agregar una complejidad. En el estudio participaba gente, capaz que está bueno aclararlo, ¿no? Gente de la salud, de la educación, de Fiscalía, del Ministerio del Interior y de los hogares de 24 horas de INAU. Esos eran básicamente y especialistas en violencia sexual. Esa era la masa de operadores con la que estuvimos trabajando. Y hay una coincidencia bastante grande en no solamente la dificultad de conseguir la prueba, sino también un poco de desconocimiento por parte incluso de los operadores de qué es una prueba concretamente en términos de la justicia. Lo digital tiene algo muy efímero, es difícil de conservar. Muchas veces los propios explotadores permanentemente están haciendo que las víctimas borren lo que podría ser una posible evidencia. Tenemos dificultades para el acceso a información de comunicaciones hacia las tecnológicas. Uruguay no tiene claramente legislado, otros países sí, que para operar acá, si yo te pido datos acerca de una sospecha de explotación, Facebook, WhatsApp o lo que sea, me los tenés que dar. Otros países lo tienen un poco más legislado, nosotros no. Han habido casos de más o menos colaboración con estas plataformas internacionales y todo eso obviamente complejiza la situación de investigación, sobre todo cuando el agresor es un desconocido, un verdadero desconocido. Hay que tener en cuenta que si bien los entornos digitales participan, no quiere decir que el encuentro haya sido vía entornos digitales, que la captación haya sido vía entornos digitales, no quiere decir que es un completo desconocido que vive en México. Sigue sucediendo que la mayoría de los casos, incluso la mayoría de los casos, digamos, que han tenido más contactos físicos, suelen ser personas relativamente del entorno de la víctima más fácilmente identificables. Después está toda la cuestión compleja que tiene que ver con la prueba de que eso ocurrió. Nosotros ahí marcábamos le llamamos un embudo de justicia, es decir, de los casos que se denuncian hasta los que se investigan, hasta los que llegan a una condena, hay una pérdida sistemática, más del 80% de los casos se pierden, y muchas veces las situaciones donde efectivamente hay una condena no necesariamente se logra probar la retribución. Se puede lograr probar la violencia sexual, pero no necesariamente la retribución. Entonces ni siquiera pueden ser considerados desde el punto de vista estadístico como explotación sexual comercial. Sí, como violencia sexual contra personas menores, sí, pero no necesariamente. Entonces, el tema de la prueba en estos casos siempre es bien complejo. ¿Por qué se pierde el 80% de los casos? Bueno, capaz que esta es una de las cosas que es un poquito más dolorosa en el informe. Por un lado, tiene que ver con esto, que nosotros detectemos un caso, se acompaña a la víctima, no quiere decir que ese caso tenga suficiente prueba como para avanzar una investigación. Ahí tenemos esto lo ha comentado la gente de Fiscalía en múltiples ocasiones, ¿no? Hay una sobrecarga, sobre todo de la Fiscalía, y es necesario, digamos, algún nivel de priorización de los casos. Hay una cuestión que tiene que ver con esa, quizás no es la más importante. Quizás la más importante tiene que ver con las barreras que tienen los gurises para el acceso a la justicia. Habían operadores que decían, bueno, que algo de esto prospere tiene mucho que ver con que haya un adulto atrás de ese niño o esa niña peleando para que eso prospere. Y otra cuestión es, bueno, en general prosperan más los casos que vienen de la clase media que los que vienen de sectores más vulnerables. Para los sectores más vulnerables, sostener un proceso de este tipo, por diversos motivos que tienen que ver no solamente con lo económico, sino con el capital cultural y las prioridades en lo que uno está, tiende a ser muy dificultoso. Entonces ahí tenés barreras que son propiamente de las situaciones de las víctimas más vulnerables,
que te pone el propio sistema también cuando la investigación empieza. Usted imagínense un adolescente de 15 años denunciando y siendo llamado a declarar o a comenzar los procedimientos un año y medio después. Es decir, por la propia adolescencia lo que se está viviendo es demasiado tarde. Muchas veces en esa espera el proceso se abandona. Hay varias explicaciones que entiendo son dolorosas porque tienen que ver con las formas en las que estamos priorizando lo que afecta a la infancia. Acá estamos hablando de explotación sexual comercial, pero podríamos hablar de muchos otros temas muy vitales para que niños y niñas se desarrollen adecuadamente y especialmente sin violencia, que no está siendo adecuadamente atendido por todo el sistema de protección a la infancia. Y en cuanto a números, diferenciando niñas y niños. Bueno, eso es importante. El estudio que nosotros estamos haciendo acá está inspirado fuertemente en un estudio que se ha hecho ya en más de 26 países. Y esto es una cosa importante para aclarar. Un componente de ese estudio, que es las encuestas con operadores de primera línea, es la que aplicamos acá y da más o menos lo mismo que dan en todos los países. Es decir, una muy gruesa concentración de los casos en mujeres de 14 a 18, ¿ah? Y como segunda población, digamos, las mujeres de 10 a 14. Eso sería como el fuerte foco de lo que el sistema atiende. Y acá quiero hacer esa aclaración. No lo sé para Uruguay, pero puedo tener una sospecha. En los otros 26 países, cuando se aplicó la encuesta de victimización, nosotros acá no lo hemos hecho todavía, es una cosa cara que espero podamos implementar, esa tendencia que aparecía un poco se revierte, es decir, los varones dicen ser víctimas casi igual que las mujeres. Ahí lo que tiene mucho que ver es, bueno, las barreras socioculturales para que un varón denuncie, cuando en general los agresores son básicamente varones, ¿no? O sea, que generalmente las víctimas varones de explotación están vinculadas con otros varones. Ahí generas una barrera más, incluso no solo para la denuncia, sino para la enunciación de lo que está pasando. Entonces, si bien no podemos tener una super claridad, porque no es el caso de Uruguay, en todos los demás países que se observaba esta tendencia, la denuncia, en las víctimas estaban muy subestimados los varones. De todos modos, los varones acá también aparecen, sobre todo en la población 14-18. ¿Cómo vinculamos estos datos que presentás ahora, que fueron presentados hoy de mañana, con lo que pasó hace algunos días, que tú también estabas en esa investigación en el Ministerio del Interior, donde analizaron 511 denuncias justamente por agresión y violencia sexual en entornos digitales de niños, niñas y adolescentes, que ya no está vinculado a explotación sexual, ¿verdad? Pero... No, bueno, de hecho, dentro de esas 511 denuncias, habían 8 denuncias de explotación sexual comercial online, pero era bastante minoritario, digamos, dentro de ese contexto. A ver, los dos estudios son completamente distintos, con datos distintos, y los organizan instituciones distintas. Aquello fue el Ministerio del Interior, esto lo hace el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial. Tienen algunas coincidencias, para mí, muy notables. En cualquiera de los dos casos aparece esto, sobre todo en los niños más chicos, de los juegos en línea como la vía de entrada para adultos agresores. Eso es como una primera cuestión. La victimización principal de las mujeres es otra cuestión. De nuevo, quizás los varones no llegan a denunciar y por eso no los tenemos en esta otra base de datos, que es una base de datos de denuncias específicamente. No quiere decir que no existan, está claro que está bastante subestimado. Creo que los datos del Ministerio del Interior aportan algo que en esta área me parece muy importante, que es por un lado hay que cambiar la idea de que en Internet el peligro es puramente el desconocido, ¿no? Pero por otro lado hay que tener en cuenta que efectivamente los desconocidos son peligrosos también. En el estudio del Ministerio del Interior vos tenés en los casos sin contacto físico más de casi un 80%, 70 y pico por ciento de agresores desconocidos. Pero también es verdad que en los casos donde hay contacto físico, casi todos los agresores son conocidos de la víctima. Entonces, esta idea de el peligro de Internet está en el desconocido que le habla a mi hijo, a mi hija, a mi nieta, a mi nieto, no importa, bueno, es parte cierta, pero hay que tener mucho ojo porque Internet también facilita la explotación y la violencia del entorno del niño. Y ya tenemos que cerrar, pero quiero pedirte lo más breve posible, ¿qué herramientas pueden tener los padres o los adultos referentes para estar al tanto, cuidar, estar atentos a detectar posibles casos de violencia o explotación ya consumados o prevenirlos?
cuando muchas veces de donde se meten nuestros hijos los padres no tenemos mucha idea, ¿no? de esos mundos de los juegos o incluso de las redes sociales, ¿no? Bueno, capaz que ahí vuelvo a un dato también del Ministerio de Interior que me parece que es importante. La inmensa mayoría de los casos que fueron denunciados los denuncian las familias, especialmente las madres, los chiquilines, por descubrimiento de la familia de lo que estaba sucediendo. Esto quiere decir que no que todas las familias están atentas, pero que las familias que están atentas son capaces de interrumpir el ciclo y denunciar. Pueden haber millones, muchos millones quizás no tanto en Uruguay, pero muchísimos otros casos donde familias no atentas pueden pasar desapercibido una cantidad de cosas. Y cuando se veían los casos, bueno, ¿qué es lo que las familias miraron? Las familias, hay una cuestión que tiene que ver con la supervisión, las herramientas tecnológicas de supervisión de teléfonos. Pueden ser útiles en algunos casos, depende mucho del vínculo del adolescente con la familia. Yo creo que en muchos casos pueden ser bastante contraproducentes. Lo que puede hacer es que se utilice para determinadas cosas dispositivos de amigos y estés cada vez más lejos. Y como el canal de comunicación está un poco cortado, difícilmente se reintegra. O sea, es una herramienta, depende en la situación. Aparecía en el análisis de las denuncias esa herramienta, aparecía en la observación de cambios conductuales. Para todo esto, principalmente tenés que tener personas adultas alrededor del niño y del adolescente que estén pendientes de lo que les pasa. Básicamente es eso. Si tú estás pendiente de lo que les pasa, si los conoces, si las conoces, si conoces las formas en las que se conducen, quizás un padre pueda decir, bueno, ahora se pasa hasta las 4 de la mañana con el celular, ¿es porque es adolescente? Bueno, ¿es porque es adolescente o está pasando algo? Hay cuestiones vinculadas al poder observar las conductas de los chiquilines que nos permiten estar alerta. Y después lo otro que es, capaz que regla para la vida, establecer vínculos de confianza con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, saber que ellos sepan que incondicionalmente estén pasando por la situación que estén pasando, muy lejos de la vergüenza, siempre vamos a estar al lado de ellos o de ellas para resolver la situación que él venga. Bueno, quedan muchísimos más temas para conversar sobre esto, pero tenemos que cerrar. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Un gusto.